Bendiga a cada uno de ustedes en esta noche. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Oiga, qué bien, mire, aquí tengo una Biblia bilingüe, así que a lo mejor será la que use para hablar en esta tarde. Bueno, primeramente quiero decirles que estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes. Quiero dar un agradecimiento de corazón al pastor Darío Gómez por sus atenciones inmerecidas hacia mi persona. Él, su esposa, sus hijos, los hermanos con los que he tenido compañerismo en estos 2 días que he estado aquí, han sido muy amables conmigo. Y quiero decirles, con el respeto al pastor, desde luego, que en cualquier momento que ustedes decidan ir a México van a ser bien recibidos. Allá en México se dice la hermana República de Colombia, y bueno, así es como lo manejan los políticos, y eso está bien, pero nosotros somos hermanos porque somos hermanos en Cristo. Así que en esta tarde, realmente, bueno, mañana estaré saliendo para Bucaramanga y pido sus oraciones. De ahí estaré visitando otros 2 o 3 lugares y regreso a México. Así que en esta tarde vamos a ir rápidamente a la palabra del Señor. Y bueno, voy a usar esta Biblia ya que la tengo aquí enfrente. Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Ayer les mencioné que quería hablar algo un poquito sobre el gran juicio final, y quiero tomar esta escritura en Apocalipsis 20, versos del 11 al 13. La leemos y luego estaremos orando a nuestro Dios. Apocalipsis 20, 11 al 13. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y los cielos, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Vamos a hacer una oración. Amantísimo Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, te pido, Dios, en esta noche una vez más que tú me ayudes, me asistas, Señor Dios, Padre, para poder hablar de tu palabra, Señor. Oh Dios, bendice el esfuerzo que tus hijos hicieron para poder venir aquí, Señor, Padre, y por causa del esfuerzo que han hecho y porque son tu heredad, Señor, te ruego, Padre, que tú te dignes a usar a este inútil siervo, Señor, que lo que se ha dicho primeramente sea para honra y gloria tuya y para edificación de tu pueblo. En tus manos estoy, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento. En esta noche quiero hablar un poquito, y voy a tratar de ser tan breve como me sea posible, pero sí sin tener la certeza de que lo que el Señor ha puesto en mi corazón para hablar en esta noche, usted lo pueda captar. Mire, en la escatología bíblica existe una sucesión de eventos. La escatología es el estudio de las últimas cosas que sucederán en esta tierra, en esta edad. Esta palabra es del griego escatos, que quiere decir último, y logos, que es declaración ordenada. Ahora, esta palabra se usa para cubrir el estudio de acontecimientos tan importantes como la segunda venida de Cristo, el juicio del mundo, la resurrección de los muertos, la creación de los cielos y tierra nueva, etc. Ahora mire, estos eventos no solamente son para el creyente, sino también para el incrédulo, porque no hay nada que afecte a nosotros que le afecte también a la demás gente, pero sí hay cosas que solamente nos pertenecen a nosotros. Por ejemplo, en la escatología bíblica, el orden de los eventos es que primeramente esperamos una primera resurrección de aquellos que han muerto en Cristo. Luego, después de esto, viene el rapto. Luego, después de esto, vienen la cena de las bodas del Cordero. Pero al mismo tiempo que en una dimensión están las cenas de las bodas del Cordero, aquí en la tierra está la gran tribulación para aquellos que no se fueron en el rapto, y culmina con la guerra de Armagedón. Después de eso es el milenio. Mire, en esto que voy a decir, porque yo entiendo que aquí en el mensaje, en esto que voy a decir, a veces hay diferencias, digamos, en la manera de concebir las cosas, pero yo le voy a decir solamente en esta cosita lo que creo, y si usted ha sido enseñado distinto, quédese con lo que ha sido enseñado. ¿Está bien? Mire,
Entonces le decía que el tercer evento son la cena de las bodas del Cordero, y en ese mismo espacio de tiempo está la gran tribulación que culmina con la guerra de Armagedón. Luego después viene el milenio, y después del milenio viene la guerra de Gog y Magog, y después de esto viene una segunda resurrección, finalmente el juicio del trono blanco y la nueva Jerusalén. Ahora, yo me voy a enfocarme en lo que es este gran juicio, el juicio del trono blanco. Primeramente, Juan vio un trono y un tribunal de juicio blanco. El trono es el sitio donde se celebra o se efectúa el juicio, y el tribunal son las personas que intervienen en el juicio. ¿Por qué blanco? Pudo haber sido el juicio del trono rojo, del trono azul, cualquier otro color que nosotros podamos pensar. ¿Por qué tenía que ser el juicio del trono blanco? Porque blanco significa justicia. ¿Qué quiere decir? Que aquel día quien va a juzgar es el juez justo. ¿Y quién es el juez justo? El apóstol Pablo dijo que es el Señor Jesucristo. Pero mire, no solamente no estará el juez solo. Vamos a examinar ahorita la Biblia, que hay tres digamos, personas que estarán, o tres tipos de personas, mejor dicho, que estarán en ese juicio. Primeramente está el juez, y luego hay un jurado, y luego hay un acusado. Ahora, el juez, desde luego, ninguno de nosotros tenemos duda que el juez es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que va a juzgar. Pero también hay un jurado. De acuerdo al mensaje que el profeta nos habló, y ahorita lo vamos a ver, el jurado son los ministros y son la novia. Y tercero, los acusados, que son aquellos que se levantan en la segunda resurrección. En la Biblia así aparecen. Mire, si uno va al libro de Daniel, el capítulo 7, versos del 9 al 11, dice la palabra del Señor: estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó. En el entendido que no es que Dios sea anciano como nosotros, que vaya entrando en edad. El profeta nos dice acerca de los jueces ingleses, porque él no podía entender. Él dice que cuando la Biblia habla de Jesús, que tenía su cabello blanco como la lana, dice que él no podía entender eso. Dice que Jack Moore le dijo: hermano Branham, ese era Jesús, así es como se miraba después de la resurrección. Permítame decirle algo: Jesús no se miraba así después de la resurrección. Es más, voy a aventurarme a decir esto: si Jesús fue el primer grano de trigo, y los que resucitan en Cristo se resucitan en una edad entre 18 y 20, en apariencia, entre 18 y 20 años, Jesús no solamente no resucitó de mayor edad, sino resucitó más joven. Y usted dice, ¿y eso en qué lo basa? Mire, el hermano Branham dijo que Jesús tenía 33 años cuando murió, pero se miraba como de 50. Eso es lo que dijo el profeta. Ahora, ¿cómo puedo yo pensar que Tomás, que lo ve la última vez el viernes, el siguiente lunes o en la siguiente semana no lo puede reconocer? Es más, ni las mujeres que fueron al sepulcro lo reconocieron. ¿Por qué? Porque el aspecto de Jesús había cambiado. Si él es la primicia de la resurrección, es como si dijera: bueno, yo ahorita tengo 54 años, que me muero de 55, 56, 60, y que yo voy a resucitar de 70. Hermano, eso no tiene sentido. ¿Sabe una cosa preciosa? La Biblia dice en el Salmo, creo que es en el Salmo 90, dice: los días de nuestra edad son 70 años, y a los más robustos 80. Pero ¿sabe usted cómo dice esta Biblia en inglés? Dice: los días de nuestra edad son 3 veintenas y 10, y a los más robustos 4 veintenas. ¿Por qué el Señor se para en círculos de 20? Porque es la manera en que el Señor va a ver. Es más, dijo el profeta, cuando una pareja viene al altar, Dios desde la gloria les toma una foto, la guarda en su biblioteca y dice: así es como yo los quiero ver algún día. Ahora, entonces, dice la Biblia: estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y el anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su silla como llama de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente. Sigue diciendo Daniel en el verso 7:10, y un río de fuego procedía, y salía de delante de él millares de millares. Si uno hace una contabilidad, millares de millares se refiere a millones. Porque 1000 miles es 1 millón, o sea, 1000 millares. Pero eso no es todo, dice. O sea, millares de millares le servían, y millones de millones. Esa cifra
se multiplica estratosféricamente, porque entonces millones de millones ya son billones con B. Entonces aquí millones, digámoslo así, le servían, y billones asistían o comparecían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Aquí aparecen dos grupos: los que sirven al juez, que son millares de millares que le servían, y los que asisten o comparecen delante de él, que son millones de millones. Ahora, cuando Daniel dice que el juez lo tiene con J mayúscula, eso se refiere a Dios mismo, porque Abraham le dijo en Génesis 18:25 al Señor que él era el juez de toda la tierra, y eso lo confirma la Biblia en Salmos 94:2. Ahora, pero mire, el juez es quien dicta la sentencia. Todos hemos visto cuando él toma aquel martillo de madera y pega ahí, entonces ya es un asunto concluido. Eso quiere decir que el juicio se terminó, ya sea que resulte condenatorio o absolutorio para la persona, pero ahí termina todo. Ahora, pero realmente, mire, el juez es el que dicta la sentencia. Todos hemos visto, aunque sea en una película, que principalmente en Estados Unidos está el jurado, y entonces después de escuchar tanto a la defensa como al fiscal, ellos por ahí se encierran en algún lugar, deliberan, y entonces cuando salen ellos traen en una nota, y esa nota solo puede contener cualquiera de dos palabras: culpable o inocente. Y el juez, cuando él recibe la nota, aun cuando eventualmente él no estuviera de acuerdo con la sentencia, él tiene que acatar el veredicto del jurado. Si ellos dicen la persona es inocente, el del martillazo dice es inocente. Si la nota dice culpable, el del martillazo y dice culpable. Pero al final, ¿quiénes son los que deciden? El jurado. El juez solamente ratifica la decisión del jurado. Eso es verdad. Y ahorita vamos a ver a la Biblia. Mire, el jurado está compuesto por dos grupos. Ahora, le repito, ¿qué es el jurado? Son los que van a decir si la persona es culpable o inocente. El jurado está compuesto por dos grupos: por los ministros y la novia. El juez es el Señor Jesucristo. Ahora, para probar mi dicho, yo tengo que tomarlo del mensaje. En el sermón Discernimiento de Espíritu, párrafo 1, dice el profeta, él está orando, dice: nuestro Padre Celestial, en esta mañana quiero expresar, si pudiera, el sentir de mi corazón hacia aquel, el Santísimo, que descendió a la tierra para redimir a un pecador como yo. Y estoy seguro que estos ministros, ¿quiénes? Estos ministros ahora presentes tienen este mismo sentir, que tú has sido por tu gracia que hemos sido hechos los ministros de este pacto, el cual tú le has dado a la raza caída de Adán. Y estamos aquí en esta mañana, Padre, reunidos sin otro propósito que el de conocer y estudiar, para conocer, mejor dicho, la voluntad de Dios y lo que debemos hacer para dar a conocer a un Cristo real a las personas de esta generación. Escuchen, sabiendo con toda certeza que en el día del juicio seremos traídos cara a cara con esta generación. Y siendo ministros seremos jueces, y las personas a las que les hemos hablado y su actitud hacia la palabra que les traemos determinará su destino eterno. Por lo tanto, Señor, en aquel día seremos jueces a favor o en contra de la generación a la cual le hemos predicado. O sea, nosotros en aquel día estaremos ahí como el jurado para definir el destino final de la persona a la que se le predicó. En la visión de Patmos, dice el profeta, párrafo 204, voz de muchas aguas. ¿Qué representa el agua? Si quieren marcarlo, vuelvan a Apocalipsis 17:15 y encontrarán que la Biblia dice que las aguas que tú viste son pueblos y multitudes y naciones y lenguas. Muy bien, vos, ¿qué cosa dice? ¿Qué cosa tan horrible para el alma errante en el mar de la vida, sin piloto que la guíe, flotando con los mares, escuchando el rugido de las cataratas, de las grandes cataratas, las cascadas? ¿Qué cosa tan horrible será para un alma errante? Voz de muchas aguas. ¿Qué es su voz? Es el juicio. La voz de los ministros ahí parados que clamaron a la gente en cada edad a través del Espíritu Santo.
La voz de muchas aguas clamaron pueblos y multitudes. La voz de esas 7 estrellas en su mano, a cada edad de la iglesia, predicando el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en el nombre de Jesús. Hablar en lenguas, el poder de Dios, la resurrección de Cristo, la segunda venida, el juicio divino. La voz de muchas aguas surgiendo de uno semejante al Hijo del Hombre. Muchas aguas. Cada mensajero se parará con la generación a la cual le predicó para juzgarla. Pablo no se va a parar para juzgarnos a nosotros, o en todo caso a los que comparezcan en aquel día, en el día del juicio. Pablo se parará para juzgar a los de su propia generación. Oh, esto es maravilloso, hermano. Si Pablo se parará para juzgar a los de su propia generación, entonces quien se va a parar para juzgar a los de esta generación es el profeta que Dios envió. Ahora, mire, solo hay un caso, según las propias palabras de Jesús, que una mujer se parará para juzgar a 2 generaciones. Mateo 12:44. La reina del austro. Ahora mire, el profeta nos da un cuadro muy hermoso. ¿Cómo es que ella tuvo que luchar incluso en contra de su sacerdote para ir a escuchar la sabiduría de Salomón? No crea usted que en cuanto él le dijo, o ella le dijo, sacerdote, quiero ir porque estoy escuchando que algo está sucediendo allá en Israel, en Jerusalén. Él no le dijo, sí, Dios la bendiga, que tengo buen viaje. No, él le puso muchos pretextos o muchos obstáculos. Le dijo, ¿has pensado que los descendientes de Israel están en esa ruta en el desierto y que te pueden asaltar, te pueden incluso asesinar, etcétera? Y además otra cosa que le dijo, no, ese asunto del cual tú oyes, eso es fanatismo. Pero había una fe en su corazón. Esa mujer, en el día del juicio, se va a levantar en contra de su propia generación. Pero escuche lo que dice el Señor Jesús en Mateo 12:42. La reina del austro, esta de la que estamos hablando, se levantará en el juicio con esta generación, no solamente con la generación a la cual a ella le tocó vivir, sino con esa generación en la cual Jesús estaba viviendo. Eso es lo que él dice, que esa mujer se va a levantar con esta, no solamente con la generación en la cual ella vivió, sino con la generación del tiempo de Jesús. ¿Y qué va a hacer? Y la va a condenar. Porque ella les argumentará, yo vine durante 3 meses, es lo que dijo el profeta, exponiéndome a los peligros porque yo quería ver a uno que al final no resulté defraudada. ¿Y con qué termina diciendo Jesús? Y he aquí más que Salomón, uno mayor que Salomón, estaba allí diciéndoles estas cosas. Ahora, para demostrar que el juez no solo está para juzgar, la Biblia lo declara. Mire, o no sabéis, 1 Corintios 6:2-3, o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo. ¿Quién lo va a juzgar? Los santos, la novia de cada edad. Y aún dice la Biblia que aún a los ángeles. Mire, eso es tremendo, hermano. ¿Cómo un ser humano como usted y yo, salvos por la gracia del Señor, podemos juzgar a un ángel que ni siquiera conoce el significado de la palabra pecado? Pero eso es lo que Pablo dijo. Ahora, entonces será la novia la que en realidad juzgará. Y esto pone muchas escrituras en orden. Ahora, Jesús dice o Pablo dice en Romanos 2:16 que Jesús, o el Señor Jesucristo, juzgará lo encubierto. ¿Cómo puede ser eso? Miren, en el sermón Ven, sígueme, predicado el 1 de junio del 63, párrafo 30 y 31, dice, vamos a seguir la pista de este joven, o sea, del joven rico. La oportunidad que él tuvo, y pónganse ustedes mismos en su lugar. Y la jovencita, exactamente como es Becky Marilyn, se está refiriendo a su hija y una amiga de ella, dice, así como exactamente igual como ustedes están parados en su lugar, y ustedes pudieran oír esa voz, la cual sigue estando viva. El profeta está hablando aquí del joven rico. Miren, muchas veces la gente dice, no, es que las palabras se las lleva el viento. Eso no es cierto. Cuando nosotros hablamos, nuestras palabras se encierran en una dimensión. Y esas palabras están vivas.
Es más, aquí el hermano Branham dice en este sermón que en 1963 los científicos decían que 40 años después ellos podían recoger las mismas palabras de Jesús cuando él le dijo al joven rico: ven, sígueme tomando tu cruz. Dice el profeta: ella sigue estando viva, se sigue moviendo. La ciencia dice, perdón, son no 40, 20 años. La ciencia dice que dentro de 20 años ellos recogerán su voz literal que él habló hace 2000 años. Sigue estando viva, como un guijarro cayendo en el océano. La ola nunca cesa, va a la orilla y miles de millas y regresa. Cuando una voz una vez es hablada dentro del aire así, ella nunca muere. Hermano, el profeta en una ocasión dijo, y a mí esto me estremece, él dice: Señor, en aquel día aparecerán aquellas voces diciendo amén a tu palabra. Ahora dice, ella sigue estando viva. Ok, sigo leyendo. Sigue estando viva como un guijarro cayendo en el océano. La ola nunca cesa, va a la orilla miles de millas y regresa. Cuando una voz una vez es hablada dentro del aire así, ella nunca muere. No hay nada que uno pueda decir en el juicio, está allí mismo. Habrá una voz de Jesucristo invitando a aquel joven: sígueme, y él alejándose en la pantalla, triste porque tenía grandes posesiones. Ahora miren, esto es más extenso de lo que parece ser. Para acusar o para defender a alguien se necesitan pruebas. Así es, necesitan pruebas. Uno nunca va a ir a intentar sobornar al juez, allá, la persona. Ahora, y como pruebas, en el día del juicio, el profeta habló de 4 cosas, y se las voy leyendo poco a poco. Maravilloso. Él dijo que había libros, había discos, grabadora de cinta y películas. Sí, señor. Voy a ver estas cositas aquí en esta noche y lo voy a hacer muy tan rápido como pueda. Primero vamos a ver lo que el profeta menciona: libros. Miren, la Biblia menciona 2 clases de libros. Un libro que contiene nombres, llamado el libro de la vida del Cordero, que contiene los nombres de los predestinados. Un segundo libro o registro donde hay hechos y acciones. Y mire, por causa del tiempo solamente le voy a dar las escrituras. Esto está en Salmos 56:8, en el Salmo 139:16 y en Apocalipsis 20:12. Es verdad. Salmos 56:8, Salmos 139:16 y Apocalipsis 20:12. Gloria a Dios, amén. Daniel dice que los libros se abrieron. Lo acabamos de leer. Amén. ¿Cuáles libros? El mismo que Juan vio. Y ahora le voy a leer Apocalipsis 20:12. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas, no en el libro de la vida, sino en los libros, según sus obras. El profeta dice en la Unión Invisible de la Novia, párrafo 2:14 y 2:15, dice: el nombre de su primera naturaleza nació, y fue puesto en un libro de vida. Todos sus hechos fueron escritos en él también. Todo lo que usted hizo bajo esa naturaleza fue puesto en el libro llamado el libro de la vida. Ustedes se fijaron en Daniel cuando él se acercó, el anciano de días, cuyo cabello era tan blanco como la lana. Millares de millares vinieron con él para ministrarle a él, la novia, y entonces los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual era el libro de la vida del Cordero. Ve, ya hay santos allí, la iglesia, la novia. Otro libro fue abierto, el cual era el libro de la vida del Cordero. Miren, cuando una persona nace, el profeta dice, bueno, la Biblia habla de libros. O sea, cuando una persona nace, nosotros nacemos, hay un libro. Es más, y ahorita voy a leer que el profeta dice que ese libro tiene nuestro propio nombre. Y quizá mientras un niño es pequeño, que está en la edad de la inocencia, la página está en blanco. Pero una vez que pasa la edad de la inocencia a la responsabilidad, porque mire, un niño pequeño, por ejemplo, usted lo envía a la educación elemental, y puede ser que regrese a la casa y diga por ahí una grosería, pero no es porque la escuchó en su casa, la escuchó con sus compañeros de clase, pero no, él lo hace no teniendo conciencia de lo que está diciendo.
¿Me explico? Pero cuando un niño pasa de esa edad, de la inocencia, la responsabilidad, cada cosa que hace mala o que dice, bueno, el libro, o ahorita le voy a mostrar donde dice el profeta que el libro tiene el nombre de la persona, se va anotando. O sea, anotando, se llena esta página, hay que dar la vuelta y anotando y anotando y anotando. Ahora, mire, estas son cosas que el profeta nos vino a revelar y yo creo que son la verdad. Ahora, el profeta de Dios dice en el mensaje la perfección. Él habla del mismo. Usted sabe que en una ocasión él estaba en Cleveland, Ohio, y entonces él dice que eso fue como el año 1950 quizá, que en esa campaña que él tuvo ahí, él iba a un restaurante de unas hermanitas que eran Amish, menonitas, no sé si aquí conocen ese término. Entonces que eran unas cristianas y él iba ahí a desayunar porque era un buen ambiente. Pero resulta que el domingo por la mañana él le dijo al hermano Baxter, le dijo: hermano, usted predique por la mañana, yo me siento demasiado cansado, me voy a quedar en la habitación del hotel. En la tarde estaré yendo al servicio para orar por los enfermos. Bueno, eso fue lo que hizo. Dice que ese restaurante, porque ellas eran cristianas, pues de luego que el domingo lo cerraron. Pero entonces dice que él siguió caminando a encontrar un lugar en el cual él pudiera comer algo. Y entonces encontró un restaurante que era el único que había y quizá pues al menos por la fachada se miraba bien. Pero cuando entró, el panorama cambió. Dice que lo primero que vio fue un policía que le estaba depositando monedas, tragaperras, a una máquina. Y dijo el profeta: en Ohio es ilegal hacer eso. Y un hombre que estaba para representar la ley era el primero que le estaba quebrantando. Le está poniendo ahí esas cosas. Bueno, ahí no paró todo. Dice que más adentro encontró un grupo de adolescentes, dos que estaban con una jovencita, y el profeta dice eso, con sus manos en ella donde no deberían. Así solamente dice el profeta. Pero ahí la cosa no paró. Va más adentro y entonces encuentra a una anciana sentada en una mesa. Dice que tenía el cabello pintado de azul, los labios pintados de azul, las uñas pintadas de azul, todo era azul en ella. Y entonces él, buscando un lugar, le dice a la señora, bueno, se supone que era una anciana, y entonces le dice: señora, ¿me puedo sentar aquí? Y la persona le dice: ya tengo acompañante. El profeta no iba a eso. Y entonces dice el profeta que cuando vio aquello, él se paró y dijo: Señor, ¿por qué así como en el tiempo de Elías no envías fuego del cielo y destruyes esto? Cuando él estaba pidiéndole a Dios que hiciera eso, él vio una visión. ¿Y a quién cree usted que vio en la visión? A él mismo, hermano, y lo vio desde que era pequeño. O sea que en la visión el Señor lo transporta a una cierta etapa de su vida, y en esa visión él se ve a sí mismo haciendo cosas que él sabía que las había hecho, cosas malas. Y mire, dice el profeta aquí en este sermón, la perfección. Vi algo como que remolineaba, y al hacerlo en la visión era el mundo que giraba y giraba. Y mientras yo lo veía, alrededor del mundo había como un cordón de grana, alrededor del mundo. La gente dice: bueno, pero ¿por qué el Señor? ¿O por qué habiendo tanta gente con tanta maldad, por qué el Señor no la destruye? Quiero decirle algo: por causa de la novia, esa franja, ese cordón de grana está todavía, no solamente para proteger a sus hijos, sino que por causa de sus hijos está protegiendo al mundo. Eso es lo que el profeta vio en la visión. Y mientras yo lo veía, alrededor del mundo había como un cordón de grana alrededor del mundo. Y cuando llegué hasta el mundo, me vi a mí mismo, solo era un niño haciendo cosas que no debí de hacer. Tal vez no era algo así, pero era pecado. Y cada vez que yo hacía algo, veía que esa gran sombra negra iba hacia el cielo. Mire, en otro sermón el hermano Branham dice que cuando él hacía lo malo, que él veía que esa sombra negra
Dice, llegaba ante Jesús y le daban golpe, como cuando un boxeador le da en la mejilla un golpe a otro y hace que haga su cabeza de esta manera. Y mire, dice, por lo cual Dios me hubiera matado en ese minuto. Luego vi parado entre Dios y yo ese sacrificio perfecto. Lo vi a él allí parado con las espinas en su cabeza y el escupo colgando de su rostro. Y cada vez que mis pecados subían a Dios, él se extendía y los atrapaba como el parachoques de su auto. Él me estaba protegiendo a mí de la muerte. Y cada vez que yo hacía algo errado, Dios me hubiera matado, seguro. Su santidad lo requiere, su ley lo requiere. Y cada vez que yo hacía algo, o que usted hace algo, la sangre de Cristo actúa como un parachoques. Y vi entonces que ese cordón de grana significaba eso, que la sangre aún está sosteniendo la tierra. Y estando parado, mirando, me acerqué un poco a él, observándolo, y pude oírlo a él decir: Padre, perdónale, no sabe lo que está haciendo. Y miré hacia abajo y había un libro, y había un ángel registrando allí parado a su lado. Y cada vez que yo pecaba, era anotado en el libro, y tenía mi nombre escrito allí. O sea, ese nombre, él sabía, porque él oí la visión, el nombre decía William Branham. Él sabía que se estaba refiriendo él mismo. Y como él dice, cada vez que yo pecaba, el pecado era anotado. Le sigo leyendo. Y cada vez que yo pecaba, era anotado en el libro, y tenía mi nombre escrito allí, y entendía que algún día ese cordón de grana sería levantado, y yo tendría que pararme en la presencia de Dios con mi vida pecaminosa. Pero vi por su misericordia que Él estaba deteniendo mi juicio. Yo fui a Él humildemente, me puse de rodillas y dije: oh Señor Jesús, Hijo de Dios, yo soy indigno de entrar en tu presencia, pero por favor me perdonarás por lo que he hecho. Esto es maravilloso, hermano. Con su mano, él se tocó el costado, tomó ese viejo libro y le escribió encima: perdonado. Pero no solamente eso, quizás le arrancó la página, dice, y lo arrojó detrás de él. Mire, eso es lo que la Biblia dice en Isaías, que el Señor echó nuestros pecados en el mar del olvido para no ser recordados jamás. Dice: y quedé libre de mis pecados. Entonces él me miró, tenía el rostro serio y dijo: ahora, ¿cómo, en qué circunstancia fue que el hermano Branham vio esa visión? Cuando él quería condenar a aquella anciana. Y el Señor, para decirle: oye, espérame, sí, está bien lo que tú estás pidiendo, pero ¿qué de ti? Y luego él dice: entonces él me miró, tenía un rostro serio, y dijo: ahora yo te he perdonado a ti, pero tú quieres condenarla a ella. Dice el profeta: entonces yo vi el significado. En la visión de Patmos, dice el profeta de Dios: ahora yo solo quiero preguntarles algo, les estoy hablando a ustedes, iglesia tibia. 10 vírgenes salieron a encontrar al Señor, 5 de ellas eran prudentes, 5 eran insensatas, así como lo tomamos esta mañana, este árbol injertado. Y dice el profeta: ahora recuerden, cuando fueron a encontrar a Dios, ahora observen, la Biblia dice: los libros fueron abiertos, Daniel 7:9, los libros fueron abiertos. Ese es el libro del pecador, y otro libro fue abierto. ¿Quién vino con él? La iglesia desde el rapto. Oh, millares de millares vinieron con él y le ministraron. Su esposa, la novia, oh gloria, su esposa vino con él, la iglesia. Fue preparado el juicio, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual era de la Virgen durmiente, y cada hombre fue juzgado conforme al libro. Se les va a pedir una razón del por qué no lo hicieron. Y entonces, ¿qué? Ustedes saben mejor ahora, ustedes saben mejor, quizá ustedes no lo sabían antes, pero ahora sí lo saben. Ven, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá esa persona infiel y pecadora? El que rechaza, el que sabe mejor y luego lo rechaza, ¿dónde aparecerá? Entonces, una persona que nunca aceptó al Señor, que nunca aceptó el perdón de Jesús, cuando termina su vida, ¿qué es lo que pasa?
su libro, que a lo mejor puede ser que sea hasta una enciclopedia, muchos volúmenes. ¿Qué es lo que hace el Señor? Lo cierra y va y lo coloca en el anaquel. Sí, Señor. ¿Para qué? Para el juicio, algún día sacarlo y que la persona, porque usted sabe, el ser humano es dado por naturaleza a negar las cosas cuando le van en su contra. Pero como Dios es justo, y si la persona niega, le va a decir, espérame, mira, aquí está tu nombre, aquí está todo. Y mire qué cosa, el hermano Branham, cuando él vio esa visión del mismo, él sabía que lo que estaba escrito ahí no eran cosas inventadas. Él sabía que esas cosas que decía William Branham hizo eso, él efectivamente las había hecho. Ahora, una persona, un pecador que quiera negar, diga no hubo tal, cuando se le muestre, él sabrá. Porque aquí está la evidencia, aquí está escrito, él sabrá realmente que sí lo hizo. Pero eso no es todo. La siguiente prueba que el Señor va a usar como evidencia son discos. Miren, Dios es tan poderoso. Cuando el profeta habla de estas cosas, lo más que se podía uno pensar eran en un disco de esos de 78 revoluciones por minuto. No sé si usted lo llegó a conocer. A las nuevas generaciones, cuando uno les habla de un libro de un disco de vinil, dice, ¿qué cosa es esa? Porque hoy estamos pero mire, si es discos, ya sea que sean de vinil, que sean de cuántos megas, o incluso un disco duro, el profeta dice, cuando ustedes nacen, Dios pone un disco, o sea, no solamente es el libro, Dios pone un disco, no hace mucho ruido por un poquito de tiempo. Ustedes saben, ese es el pequeño bebé, hasta que llega la edad de la responsabilidad. Mire, quiero decirle esto, el ser humano ha sido el mismo de siempre, pero el diablo, Satanás, se ha encargado de que a los niños cada vez en una edad más temprana, sacarlos de la edad de la inocencia a la edad de la responsabilidad. Eso es verdad. Los niños de ahora no son los de mi tiempo. Antes uno era inocentón y a lo mejor hasta lo engañaban y todo lo demás. Pero hoy en día los niños son de otra generación, hermano. Ahora yo me pregunto por qué, si son seres humanos así como usted y como yo. Tienen las mismas células, todo el mismo cerebro. ¿Qué es lo que pasa? Es Satanás quien desde más pequeños los despierta a la edad de la responsabilidad. Mire, yo digo esto con pena. Ahí en México, se sabe, el narcotráfico es una cosa terrible, está invadido el país. Hace años, en una ciudad que está cerca de la Ciudad de México, se llama Cuernavaca. Usted sabe, mucha gente emigra a Estados Unidos. Sus padres emigraron para Estados Unidos, allá tuvieron ese niño, por alguna causa este niño lo mandaron otra vez a México, aunque era ciudadano norteamericano. A la edad de 10 años, escuche, 10, quizás sea entre 9 y 10, no más de 10. Al muchacho, a este niño, ni siquiera era un muchacho, lo involucraron en el narcotráfico y el niño dijo haber matado, pero ni siquiera de un tiro, sino de una manera terrible a 10 personas. Uno dice, oiga, pero ¿cómo un niño de esa edad? Y la gente se pregunta, se espanta y dice, ¿cómo es posible? ¿Qué fue lo que lo despertó a una edad temprana a tanta maldad? Tuvo que haber sido Satanás. ¿Sabe usted por qué? Porque si ese niño hubiera durado más en la edad de la inocencia y el Señor se lo lleva de esta tierra, bueno, está en esa edad. Pero cuando pasa de la edad de la inocencia a la responsabilidad, a partir de allí, no solamente el libro, sino este disco que el profeta nos dice que por un tiempo no hace ruido, comienza a hacer ruido. Por eso el Señor Jesús dijo, por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Por eso, hermano, uno no debe hablar a la ligera, porque las palabras no se las lleva ningún viento. Las palabras, Dios tiene una grabadora para cada uno de nosotros. Y dice el profeta de Dios, entonces comienza el ruido, él comienza a decir cosas y a hacer cosas por las que él tiene que responder. Y entonces cuando esa vida termina, ese disco o cinta es quitado y puesto en la gran biblioteca de Dios. Ahora, ¿cómo van a evitar eso en el tribunal?
es tocada de nuevo enfrente de ustedes. Cada movimiento que hicieron, cada pensamiento que pasó por sus mentes. ¿Pueden ver eso? Esto lo dice el profeta en Cristo, es revelado en su propia palabra. Pero también Dios, como evidencia, tendrá una grabadora de cinta. El profeta dice en el sermón, Dios manifestando sus dones. Mañana por la mañana, esta grabadora de cinta exclamaría todo lo que dije. Y si hay una grabadorcita de cinta para vocear las cosas que digo en esta noche, ¿qué será en el tribunal del juicio? Cuando la gran grabadora de Dios de mi vida sea encendida, y la grabación suya, y la grabación del mundo, y la gran pantalla de televisión que está en el cielo y la vida suya esté delante de Dios y el mundo entero, yo preferiría estar aquí mismo ahora y ser honesto. Pero ¿qué tal si la persona dice, no, esa es mi voz? Hubo una persona ahí que se está escuchando en ese audio que se parece mi voz a la de ella. Yo no soy el que dije tal cosa. Dios también tiene una película. Le voy a leer aquí varias citas. En el sermón testimonio, predicado el 29 de noviembre del 53, párrafo 68. Dios tiene una grabadora de cinta, como fue una película de cada movimiento que usted ha hecho en su vida entera. En el sermón sediento de vida, Él está orando y dice, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, no cabe duda que esta será la última vez que algunos de nosotros, Señor, nunca nos volveremos a ver el uno al otro en esta tierra. Nunca nos veremos el uno al otro en esta tierra. Hay aquellos aquí esta noche que nunca los volveré a ver hasta que este sermón sea tocado en la gran máquina grabadora de Dios en el día del juicio. Y la gran película será proyectada y allí estarán las manos alzadas. Señor, habrá un testigo que ellos creyeron en ti y te desean. En el sermón La invasión de los Estados Unidos. ¿Cómo puede quedarse quieto si usted es un hombre de Dios o una mujer de Dios y saber y ver pecado y cosas amontonadas y pesados y todo así? Y ver almas humanas yéndose al infierno, millones al día, y quedarse quietos. Usted no lo puede hacer. Alguien me dijo aquí, ¿cree usted que lo puede parar? Yo dije, no, yo no lo puedo parar porque Dios dijo, pero un día en el juicio ellos van a sacar la gran pantalla y encenderán la cámara allá y esa grabadora va a ser tocada y yo me voy a parar y la voy a escuchar y yo quiero oír mi voz advirtiendo contra de ello. Dios me va a juzgar cuando mi voz salga contra ello. Sí, Señor, cuando veamos esta vida, esta generación siendo presentada de nuevo en el juicio, ciertamente estamos viviendo en un tiempo terrible y ahí está. Entonces el Señor, para poder juzgar a alguien, tiene todos estos elementos. Le decía, el profeta nos habla de libros, discos, grabadoras de cintas y películas. Ahora, pero el profeta habló en una ocasión sobre sorpresas en el juicio. En Apocalipsis capítulo 4 parte donde dice, yo prediqué no hace mucho en el juicio, las sorpresas en el juicio. No va a ser una sorpresa el ver al contrabandista de licores allá. Él sabe que él va, seguro. No va a ser una sorpresa ver al mentiroso, al adúltero, todo allá, eso. Pero la sorpresa será y decepción será aquellos que pensaban que iban, y entonces ser rechazadas aquellos que dijeron, pues espere un momento, mi madre perteneció a esta iglesia, mi padre perteneció a esta iglesia, mi abuelo, abuela, he sido un miembro allí toda mi vida. Y dice el profeta que el Señor les va a responder, apártate de mí, hacedor de maldad, yo ni siquiera te conocí. Pero miren, voy a decir esto. Muy glorioso. Hay otro grupo de personas que serán, que sin esperar ser salvos en aquel día alcanzarán misericordia. El Señor habló de esto, el Señor Jesús, en Mateo 25, 35 al 36. Voy a leer esta escritura donde dice, y serán reunidas delante de él todas las gentes. ¿Cuándo es esto? En el juicio. Y los apartará los unos de los otros como aparta las ovejas de los cabritos.
y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. ¿Sabe usted una cosa que dijo el profeta de Dios? Mire, yo una vez hablé sobre esto, de que la posición tiene que ver. El hermano Branham dijo que el árbol de la vida estaba a la derecha y que el árbol de la ciencia del bien y el mal estaba a la izquierda. Él dijo que cuando Jesús estaba en medio de aquellos dos malhechores, el que pidió misericordia a él estaba a la derecha y el que se perdió estaba a la izquierda. Por eso el Señor Jesús en ese orden coloca a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha. ¿Quiénes están a su derecha? Las ovejas. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui huésped y me recogisteis. Desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Pero mire, estas personas a quien el Señor llama justos, dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto. ¿Qué dijimos que es de cierto? Absolutamente os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Bueno, eso es lo que le dice a los que están a su derecha. Pero ahora, ¿qué les va a decir a los que están a su izquierda? Entonces dirá también a los que estarán a su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Y él les va a decir la razón. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui huésped y no me recogiste. Desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán, Señor, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o huésped o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá, de cierto o absolutamente les digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hiciste. Y estos, o sea los de la mano izquierda, irán irán estos al tormento eterno, y los justos que estaban a su derecha a la vida eterna. Ahora escuche, estos justos ni son la novia, porque la novia no comparece en el día del juicio para ser juzgada, pero tampoco son la virgen fatua, porque ellos se sorprendieron y dijeron, ¿cuándo? Mire, hermano, escuche, a veces uno se quiere enredar con la misma Biblia, pero la Biblia no enreda a uno. Hay gente que dice, no, ellos no pueden entrar a vida porque Jesús dijo que si uno no nace de nuevo, y es la Biblia, si uno no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Hermano, pero Dios es soberano y Él le podrá decir al Señor qué hacer o qué no hacer. Y si Él aquí por su palabra dijo, estos por haberle dado un vaso de agua a uno de mis pequeñitos, eso les garantiza entrar a vida. Y quizás uno dice, ay hermano, pero mire, yo estoy luchando toda la vida y me esfuerzo. ¿Cómo es posible que ellos por un simple, bueno, ni tan simple, vaso de agua, bueno, el Señor, a la novia, el Señor, esa fue su decisión, y Él no es injusto, Él es justo. Ahora, ¿hay alguna posibilidad de que estas personas de aquí, sin nacer de nuevo, puedan ser salvas? Sí, eso es lo que garantiza el Señor. Es verdad. Mire, y le voy a poner un ejemplo. Ese ejemplo está en las almas del quinto sello. Apocalipsis 9, del 6 del 9 al 11. Cuando él abrió el quinto sello y vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos. Mire, debajo del altar el profeta nos enseñó que hay 7 dimensiones. Nosotros vivimos aquí en luz, materia y tiempo. En la cuarta dimensión es donde hay imágenes, sonidos, espíritus, enfermedades, etc. En la quinta dimensión es donde están los
perdidos. En la sexta dimensión es donde están los redimidos. Y el profeta dijo que en la séptima solo está Jesús. Eso es lo que él dijo. Entonces, si esta es la séptima, que es el altar de Dios, porque Jesús está en el altar de Dios para interceder por nosotros, porque ¿qué es un altar? Es el lugar del sacrificio, y es donde el Cordero está intercediendo por nosotros. Si Él está en la sexta, en la séptima, perdón, entonces debajo del altar, debajo de la séptima, tiene que ser la sexta. Y la Biblia dice que ahí están estas almas debajo del altar, de los que habían muerto por la palabra de Dios y por el testimonio, no de Jesucristo, sino que ellos tenían. Ahora, miren, uno dice, bueno, sí, si estaban en la sexta dimensión, seguramente están gritando aleluya, gloria a Dios, dando alabanza al Cordero. Pero mire qué es lo que ellos están diciendo. Y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra muerte de los que moran en la tierra? ¿Cómo es posible, hermano, que alguien puede estar en la sexta dimensión clamando por venganza? Ahora, el hermano Branham dijo que esa no es la naturaleza de la novia. La naturaleza de la novia es como la naturaleza de Esteban: Señor, no les imputes este pecado. Pero ¿cómo ellos pueden estar en la misma dimensión donde está la novia, debajo del altar, y clamando venganza? Pero no solamente eso. Y les fueron dadas sendas, o sea, una para cada una, ropas blancas, y les fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ahora el profeta dice en el quinto sello, párrafo 295: antes que estos profetas lleguen a la escena, o sea, Moisés y Elías, los judíos que tuvieron que morir bajo la mano de Ayman y los demás, cada uno de ellos ha sido predestinado. Les es dado por gracia una vestidura blanca, a cada uno de ellos les es dado una vestidura blanca. ¿Por qué? No porque lo merecieran, por gracia. ¿Qué es gracia? Es un favor o un don inmerecido. Por eso el profeta de Dios dijo que nosotros nosotros podemos agotar la misericordia de Dios, pero nunca la gracia. Por eso el Señor nunca dijo en su palabra que la misericordia, que la gracia se renueva cada mañana, pero sí dijo que la misericordia se renueva cada mañana. Son nuevas tus misericordias, dice la Biblia, cada mañana. Grande es tu fidelidad. Si yo el día de hoy agoté la porción que el Señor me había asignado de misericordia, yo tengo la certeza que el día de mañana, cuando salga el sol, para mí es una evidencia de que Dios ha renovado su misericordia conmigo. Por eso, mire, el sexto sello, aún para mostrar que la misericordia se acabó, la Biblia dice que el sol literal se va a convertir, o como dice la Biblia, se va a oscurecer. ¿Qué quiere decir eso? A una señal física de que la misericordia de Dios se acabó. Ahora miren, muy bueno. El hermano Branham aclara esto de Mateo 25 en las 7 de la iglesia en Sardis, párrafo 139 al 141. Dice él: la primera resurrección no tiene nada que ver con la segunda muerte, porque eso viene al final de los 1000 años, cuando todos los demás muertos viven otra vez. Y en aquel día aparecerán aquellos que saldrán para vida eterna, y también aquellos captados por la muerte segunda. Ahora, no tenemos que adivinar quiénes son aquellos a los cuales se les será dada vida en la segunda resurrección. Nos es dicho que les es dada vida por el hecho de haber sido benignos y misericordiosos con los hermanos. En cambio, aquellos que son resucitados y echados en el agua de fuego son tratados así por causa de su mal comportamiento para con los hermanos. Siendo que esto es la palabra de Dios, nosotros sencillamente lo aceptamos. Aquí no hay lugar para argumentos, es simplemente una afirmación de los hechos. Para hacer esto más claro, notemos detalladamente las palabras de Mateo 25 del 31 al 46. Nos dice aquí que un pastor está literalmente no dice aquí que un pastor está literalmente separando las ovejas de los cabritos, sino que es como un pastor separando las ovejas de los cabritos.
en este periodo de tiempo, el juicio del trono blanco. Aquí el profeta ya nos dice dónde sucede eso. El juicio del trono blanco. Estas no son ovejas, las ovejas ya están en su redil. Ellas oyeron su voz, la palabra, y le siguieron. Ellas ya tienen vida eterna y no pueden entrar al juicio. Pero estos no tienen vida eterna y están en el juicio. A estos se les ha concedido permiso para entrar a la vida eterna. Pero ¿cuál es la norma por la cual ellos entran a la vida eterna? Ciertamente no es por el hecho de poseer ya su vida, o sea, la vida de él, como la tiene la novia, sino que la reciben porque fueron benignos con sus hermanos. Ellos no son sus hermanos, porque eso haría que fueran coherederos con Cristo. Ellos no son herederos de nada, sino la vida. No comparten el trono con él ni nada de lo demás. Sus nombres habrían de haber estado en el libro de la vida y no fueron quitados. Ahora, por causa de su amor para con el pueblo de Dios, ellos son reconocidos y son salvos. No hay duda de que estos sirvieron y ayudaron a los hijos de Dios. Puede ser que fueron como Nicodemo y Gamaliel, quienes se pararon al lado de los hijos de Dios en un tiempo de angustia. Miren, voy a terminar dando un testimonio. Le aclaro, este es un testimonio. Si usted dice, ¿en qué sermón? Esto no está en ningún sermón del profeta. Voy a dar un testimonio que dio la hermana Rebeca en un boletín de septiembre de 1996 que llamaban Believers News. Y mire una historia que ella nos va a contar. Gloria a Dios. Si usted estuviera en Jeffersonville, ahí en la calle Irving Lane, y usted se para frente a la residencia de los Branham, a su mano izquierda va a encontrar la residencia del hermano Banks Booth, que ya partió. Y a la mano derecha está la residencia de una familia que se apellidaba May. Bien. Esta mujercita May ella era una enfermera de profesión. Pero era una mujer que por naturaleza era bondadosa. En una ocasión, dice la hermana Rebeca, o dijo en su momento, y qué bueno que ustedes tienen muy frecuente la visita del hermano Tim, le pueden preguntar esta historia. La hermana Rebeca dice que John Ryan, ustedes se acuerdan de aquel hombre que trae una barba larga y un cabello largo, que el profeta habla de él, era un hombre muy dado a la oración. Y entonces dice que en una ocasión el hombre se tiró en el patio de atrás de la residencia de los Branham, orando. Estaba ahí y él acostado. Entonces la señora May, porque allá las casas no son como aquí que tiene una barda a la alta, no, ahí solamente comparte una pequeña valla. Ella lo vio. Dios dijo, ¿este señor qué le pasará? ¿Estará desmayado o qué? Ella salió y le dijo, bueno, pues propia de una señora con educación, señor Branham, el señor que está allá atrás de su patio está bien de, pues sí, de salud o algo. Dijo, si no, dígame qué le puedo asistir. Ella era enfermera. Y entonces dijeron, no, es el hermano Ryan, está orando. Ryan, ¿sabe qué fue lo que hizo? Dice que sus hijos, los hijos de la señora May, estaban jugando en el patio trasero, exactamente donde estaba Ryan, pero solamente que en la propiedad dijo que la señora mandó llamar a sus hijos, los metió a su casa para que no perturbaran a aquel hombre que estaba orando. En una ocasión, dice ella, en otra ocasión, que el hermano Branham, usted sabe, él por causa del frío dice que usaba un peluquín. Regresó de sus campañas y resulta que el peluquín se le pegó ahí y no se lo podía desprender. Ahora, ¿qué van a hacer? Bueno, pues hay que acudir con la vecina, la enfermera. Entonces dice la hermana Rebeca que el hermano Branham fue y él se agachó ahí con la tina del baño y ella poco a poco le fue removiendo aquello hasta que se lo desprendió. Esa era la señora May. Pero tenía un detallito. El esposo de ella, que trabajaba en la General Motors, dice que el hermano Rebeca dice que cuando eran niños ellos iban al patio trasero, porque cuando el señor May llegaba de su trabajo, quizá en agosto, que ese es un calor bárbaro en Jeffersonville, él se iba a la parte de atrás del baño y tenía una cerveza y glu, se la terminaba. Tenía otra glu, y a ellos les parecía divertido el estar contando cuántas botellas de cerveza el hombre estaba dejando vacías. Bien. Hablando de la señora May,
Y yo lo voy a decir como ella dijo. Así es. Ella no profesaba ni cristianismo. Dice, pero ella usaba los pantalones cortos, más cortos que alguien haya usado en Jeffersonville. Sí, señor. Ahora, Es tremendo. aquí voy a entrar a la historia. Hermoso. Dice la hermana, durante años me preocupaba que personas como la señora, que personas tan maravillosas como los May parecieran estar completamente desinteresados en la iglesia o nada que ver con el Señor. Yo oraba por la salvación de ellos. Yo deseaba que el señor May dejara de beber. Yo deseaba que la señora May dejara de usar esos pantaloncitos cortos y se dejara crecer el cabello, pero nunca sucedió. Así es. En 1965, cuando una exposición de las 7 de la iglesia estaba en el proceso de corrección de palabras, yo fui uno de los muchos que le leyeron en voz alta a papá el manuscrito. Un día leí en la edad de la iglesia de Sardis. Esto que le acabo de leer de las 7 precisamente está en Sardis. Quizá la hermana Rebeca llegó a este punto que yo le acabo de leer. Y dice, un día leí en la edad de la iglesia de Sardis acerca de aquellos quienes en la segunda resurrección les son concedida vida eterna por motivos de que han sido amables y buenos con los hermanos. Yo sencillamente tuve que preguntar, papá, ¿esto se refiere a personas como los May? Ellos estarán en el cielo por cuanto han sido tan buenos con nosotros a través de los años. Miren, aquí me estoy acordando algo que ella añade. Dice que en la parte de atrás de la residencia de ellos, de los May, ellos cultivaban hortalizas. Y cada vez que llegaba el tiempo de cosecha, la señora May tomaba un cesto y le agarraba unos jitomates, lo que sea. Tenga, señora Brana, le doy esto. Y lo hacía. Ahora, mire lo que dice. Aleluya. Y yo sencillamente tuve que preguntar, papá, ¿esto se refiere a personas como los May? Ellos estarán en el cielo por cuanto han sido tan buenos con nosotros a través de los años. Dice él, no te preocupes por los May, me dijo él, por causa del respeto que han mostrado y por cuanto han enseñado a su hija a respetar el oficio que mantengo, se les será concedida vida en aquel día. El señor May murió en 1973, pero la señora May, bueno, hasta el 96 todavía vivía, pero la señora May sigue viviendo en casa en New Lane. Ella sigue siendo una buena vecina, aun cuando probablemente no conoce más de la Biblia ahora de lo que conocía 40 años atrás. Pero cuando uno habla con ella, uno se da cuenta que el respeto sigue estando allí. En el caso de ella, sé que es eso suficiente. Pues hermano, esto es maravilloso, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo dijo que los caminos del Señor son inescrutables. ¿Quién los entenderá? Así como ya vimos que Dios en el día del juicio, así es como Él va a juzgar a las personas, también en el día del juicio habrá personas que sin esperar entrar a vida eterna, entrarán. ¿Por qué? Por haber sido bondadosos con un hijo de Dios. ¿Y quién le puede discutir a Dios? ¿Quién decir, Señor, tú te equivocaste? Claro que no. Él es justo y Él sabe lo que está haciendo. Yo espero que en esta noche estas palabras hayan sido de bendición y edificación para nuestra vida. Vamos a ponernos de pie. Oremos a nuestro Dios. Padre, yo te agradezco en esta noche, Señor Jesús, porque tú me has permitido estar en este lugar, por conocer, bueno, ya los conocía, Señor, pero una vez más reencontrarme con esta porción de tu novia, Señor Jesús. Padre, mi oración es que tú los bendigas, que ellos permanezcan siempre en el puesto del deber, Señor. Que se paren al lado de su pastor, como dijo tu siervo, Señor Jesús. Y que, Padre, tú les bendigas siempre. Yo sé que ya los has bendecido y los sigues bendiciendo, Señor. Padre Celestial, que tú seas con ellos, mi Dios, y que tú les bendigas en todo. También te agradezco por tu palabra, Señor, que yo espero que haya sido de beneficio para esta iglesia. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.